Hola a todos y a todas, soy Gemma Over y bueno, yo estoy aquí para explicaros lo que se trataría el flashback y el flash forward y otros saltos temporales dentro de la narrativa del cómic. Antes que nada, esto principalmente es una técnica de guión, ¿vale? Pero para hacerlo correctamente, pues hay que hacerlo, es decir, para hacerlo correctamente se hace a través del dibujo. O sea que, pero sin una cosa no existe la otra. Primero, antes de nada, vamos a explicar o voy a contaros qué es el salto temporal. Básicamente es el espacio, es esa disonancia entre el presente de la narración de lo que estamos leyendo, de lo que está sucediendo en la narración de lo que leemos, a de repente el salto que hace en el propio cómic en cuanto al tiempo, que sucede en este mismo. Me refiero a cuando estamos hablando de un pasado dentro de la propia narrativa del cómic o estamos hablando de un futuro de esa misma narrativa. A esa disonancia se llama el salto temporal y existen dos tipos, como puede ser el pasado de la narrativa, que se llama el flashback, y luego el futuro de la narrativa, que es flash forward, ¿vale? Como he dicho antes, esto principalmente es una técnica de guión, pero hay que hacerla de una forma adecuada, sobre todo para crear un lenguaje, ¿vale? Hay que crear un lenguaje con el lector, con la lectora, para que a él o a ella se le quede claro, se quede bien claro de que no estamos en el tiempo correspondiente al presente de esa narración, ¿vale? A no ser que queramos confundirla, como puede suceder, por ejemplo, en novelas policíacas, en el tema de detectivesco y tal, que se juega con eso y funciona muy bien, pero en este caso no, es decir, primero hay que conocer las reglas antes de jugar con ellas, así que yo os voy a explicar un poco cuáles son las reglas que a mí me gustan y a mí me funcionan, ¿vale? Antes de nada, es decir, sí es una técnica de guión, pero podemos utilizar absolutamente todas las partes del cómic para que este salto temporal funcione tanto en presente, me refiero tanto en pasado como en futuro, ¿vale? Tanto el flashback como el flash forward. El primer componente que existe es la página. ¿Y cómo se suele hacer? Pues con el color de esta, ¿vale? En el momento que, por ejemplo, estamos leyendo un cómic, un TV o una novela gráfica, pues que tienen el color base, un color blanco, si de repente vemos que estamos en un blanco roto, en un gris y tal, ya enseguida, al momento, a golpe de vista, ya sabemos que el tiempo en el que estamos no es el correspondiente, ¿vale? Eso alerta directamente al lector o a la lectora y dice, ostras, aquí hay algo que no me encaja. Luego también puede darse a situaciones o puede ser una splash page, pero como digo, primero tenemos que crear un lenguaje para dejarle claro al lector o a la lectora de que no estamos en el tiempo correspondiente a la narración. La siguiente, es la más utilizada, sobre todo porque no perdemos espacio, que al final el cómic es a medida que pasamos, es decir, una hoja es tiempo y espacio. Entonces la que más se utiliza es la siguiente, que es la propia viñeta. Y en la viñeta pues tenemos muchísimos recursos, es decir, puede ser que de los bordeados pues no haya bordeados, que el propio bordeado, que no haya bordeados y sea el dibujo que se corte, que el bordeado sea pues así a rayitas, que sea a puntitos, que sea en forma de nube, ¿sabes? Aunque en nube, lo dicho, puede darse a que sea un pensamiento o un recuerdo, lo dicho, puede ser perfectamente un flashback, ¿vale? Pero lo principal es lo que he dicho, crear siempre un lenguaje para que el lector lo entienda, ¿vale? Si no se crea el lenguaje, al final es eso, podemos confundirle y podemos llegar a la conclusión o llegar a otras conclusiones, pero principalmente son esas, ¿vale? Al final yo lo que hago es daros un abanico de todas las veces, de toda la forma que se utiliza. Pero al igual que como puede ser el bordeado, puede ser pues eso, en forma de nube, con forma de rayitas o tramado, en forma de un tramado circular o demás, también puede darse, por ejemplo, que sea... imaginaos, un periodo histórico muy por detrás del periodo narrativo. Si, por ejemplo, la narración está hecha en el presente, en el momento del siglo XXI, por ejemplo, pues podemos utilizar objetos o podemos utilizar otros recursos dentro del marco que recuerden a ese tiempo pasado. Un ejemplo es las fotografías, que se vean como si puede ser una Polaroid, puede ser como las fotografías estas antiguas, que se vean el recuadrito ese blanco, puede ser incluso, yo que sé, que se vea como si fuese la cueva de Altamira, que se vean los bordes como si fuese en forma de roca. Es decir, es utilizar recursos gráficos
para poner sobre la mesa y estar diciéndole constantemente que no estamos en donde habías leído antes o en el presente donde había leído antes, sino mucho tiempo atrás. Y se puede utilizar perfectamente los colores de la propia viñeta, pues dejar esos tonos sepia, ese blanco y negro, unos tonos pues menos saturados, por ejemplo, para señalar que es un pasado. Pero al igual, por ejemplo, que podemos utilizar el mismo dibujo, o sea, si estamos hablando de... Imaginaos una biografía de un dibujante, podemos utilizar los bocetos, los propios secretos de la narrativa gráfica aplicados al cómic. Yo en mi caso he utilizado a un estilo que a lo mejor os recuerda a una compañera que habéis visto antes. Pero el caso, tenéis que crear ese lenguaje y esa conexión sobre todo con el lector y tener constancia de el universo que habéis formado para dejar claro al lector de lo que se trata, ¿sabéis? Luego también, aparte del propio, ya hemos estado hablando del bordeado, del bordeado de la viñeta, hemos estado hablando del color, hemos estado hablando del estilo del dibujo o el propio boceteado. También se puede utilizar los mismos bocadillos, es decir, si por ejemplo estamos hablando del siglo, yo que sé, XVI, podemos utilizar por ejemplo un tipo de bocadillo que recuerde a ese papel viejo, podemos utilizar tiempos de aquella época, o por ejemplo si estamos en los 90, podemos estar en los 90, podemos utilizar un estilo de tipografía, un tipo de bocadillo que recuerde precisamente eso y que recuerde precisamente al tiempo de esos bocadillos para decir que estamos en los 90, estamos en los 80, estamos en el siglo XVIII. Y luego eso también sucede con las cajas de información, al igual que se puede transformar absolutamente o podemos variar absolutamente todo en cuanto al flashback. Estoy hablando todo el rato de flashback. Podemos utilizar cualquier recurso gráfico y variarlo para formar un flashback. También podemos utilizar tanto la tipografía o la rotulación, como al igual podemos usar todos los estilos gráficos para relatar justo lo contrario, es decir, el futuro. Es decir, si antes he dicho que se puede crear un lenguaje para crear un pasado, se puede crear un mismo lenguaje o un lenguaje diferente para recrear el futuro. Se pueden utilizar, por ejemplo, líneas blancas, colores más fríos o más saturados, o sea, darle un tono diferente para que se vea claramente estamos en el futuro, o es un tipo de premonición y demás. Es al final la misma base, crear un lenguaje o crear un sistema lingüístico y gráfico en el cual pongas al lector en el sitio adecuado del salto temporal. Al ser algo de guión o al ser más bien algo que trata una técnica de guión, se puede decir que se tienen que tomar las decisiones justo en la parte del guión, ¿vale? Pero si tenemos en cuenta todos estos detalles a la hora de crear ese lenguaje, quieras o no, nos puede servir muy bien para que ese salto temporal lo dejemos bien claro al lector y sobre todo, pues lo principal, no lo perdamos. O si queremos hacer que se pierda un poco, se trata de una narración detectivesca o policíaca o se trata de pistas, pues podemos jugar con todas esas técnicas gráficas para meterlo más en profundidad. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y bueno, que hayáis disfrutado de esta explicación. Chao.